Muy buenos días a todas y a todos. A los organizadores de este evento, un reconocimiento muy especial. Al presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a la representante de la Cámara también de la Comisión Séptima, al representante de la Cámara también de la Comisión Séptima, a todos ustedes, a los delegados del Ministerio de Salud, un cordial saludo y a todos y a todas ustedes. El tema que voy a tratar se llama el punto ciego en el derecho a la salud efectiva entre el simbolismo y la evidencia social. La pretensión romántica de los revolucionarios franceses, consistente en que resulta suficiente consagrar los derechos de la persona en la Constitución para que sean respetados por las autoridades y los ciudadanos, es objeto hoy de profundos cuestionamientos en el mundo contemporáneo. Es la persona el punto de partida insustituible para toda comunidad cuya teleología genérica debe estar en conseguir la propia felicidad bajo la égida de la libertad. Ello, robustecido con la estimación kantiana de que la persona no es un medio ni un objeto valorable en dinero, sino un fin en sí misma. Norberto Bobbio decía que, comillas, para proteger los derechos humanos no basta solo con proclamarlos, se trata de saber cuál es el modo más seguro de garantizarlos, para impedir que a pesar de las declaraciones solemnes sean continuamente violados. Cierra comillas. La salud en la Constitución y el orden internacional. En la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y equitativa, el Constituyente de 1991 estableció la forma organizativa de Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y en la protección de quienes por su condición económica, física y mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Instituyó como fin esencial del Estado la efectividad de los derechos y como función social asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y la solución de las necesidades insatisfechas en salud. Se dio a la salud una doble connotación, un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, entregando al Congreso de la República el diseño del sistema y al Ejecutivo, además de la iniciativa legislativa, la reglamentación de su prestación, el control y la vigilancia y la concurrencia en la financiación. Determinó que mediante leyes estatutarias se regulan los derechos fundamentales, consagrando la acción de tutela como su mecanismo de protección. La sentencia T-760 de 2008. Desde el albor de las funciones del Tribunal Constitucional, las vivencias de la población han evidenciado unas dificultades persistentes y profundas del sistema de salud, que han motivado la presentación de acciones de inconstitucionalidad, acciones populares y de tutela. Las decisiones de la Corte y del Consejo de Estado, además de las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, evidencian la continua violación del derecho a la salud que en un principio se catalogó como fundamental por conexidad y desde el año 2003 como un derecho fundamental autónomo, sentencia de tutela 859. El Comité de las Naciones Unidas, desde la observación general número 14 del año 2000, había reconocido a la salud como un derecho humano e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Para tener una muestra de las principales situaciones que llevan a acudir a los jueces de tutela, la Corte, a partir de la selección de 22 casos concretos, constató la existencia de problemas recurrentes en materia de goce efectivo del derecho a la salud, que reflejan dificultades estructurales del sistema
generadas por distintas fallas de regulación. De esta manera, profirió el 31 de julio de 2008 la sentencia de tutela 760, inmersa dentro de las características propias de un estado de inconstitucionalidad que se construyó a partir de las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, además de la abundante jurisprudencia en tutela vertida durante más de 15 años. Como es conocido, los asuntos que constituyeron el marco de la decisión son: 1. Precisión, actualización, unificación y acceso a planes de beneficios. 2. Sostenibilidad y flujo de recursos. 3. Carta de derechos, deberes y desempeño. Y 4. Cobertura universal. También se dispuso la medición de las acciones de tutela y la divulgación de la sentencia. La emergencia social en salud. Pero el ámbito de incertidumbre respecto al disfrute efectivo del derecho a la salud es aún mayor en Colombia. El gobierno de entonces le reconoció, al declarar la emergencia social en el año 2009, exponiendo un conjunto de dificultades estructurales dadas primordialmente por: 1. Situaciones de abuso, ineficiencia administrativa y corrupción. 2. Complejidad del sistema. 3. Agravación de la situación financiera de EPS e IPS. 4. Por limitaciones en el giro de recursos, inexistencia de mecanismos expeditos para la solución de controversias. Y 5. Hechos que desbordan la capacidad y los mecanismos preventivos, sancionatorios y jurisdiccionales, así como la insuficiencia de las medidas desarrolladas en virtud de la Ley 1122 de 2007 y el carácter parcial de las expedidas por el Ejecutivo. Al declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto, la Corte afirmó que se estaba ante dificultades estructurales y recurrentes que conciernen al diseño, organización y sostenibilidad del sistema. Por tanto, exhortó al Gobierno y al Congreso para que expidieran regulaciones estatutarias, orgánicas, ordinarias y reglamentarias. Además, llamó la atención de los entes de control y de la Fiscalía, y con posterioridad el Congreso aprobó la Ley 1438 del año 2011, que reformó el Sistema General de Seguridad Social en salud, la Ley Estatutaria en Salud. Recientemente, el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley Estatutaria en Salud, que fue objeto de control previo de constitucionalidad en la sentencia C-313 del 29 de mayo del corriente año. El mismo consta de 26 artículos inmersos en 4 capítulos que conciernen: 1. El objeto, elementos esenciales, principios y derechos, así como los deberes. 2. A la garantía y mecanismos de protección del derecho. 3. A los profesionales y trabajadores de la salud. Y 4. Otras disposiciones. Dicha sentencia condicionó 4 de estos artículos en el sentido que: primero, no se podrá menoscabar la acción de tutela. 2. La sostenibilidad fiscal no puede implicar la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios. Y tercero, el mecanismo de control de precios, que comprende todas las fases de producción y comercialización de los medicamentos hasta su consumo final. Igualmente, se declararon inexequibles expresiones de 6 artículos en orden a: primero, garantizar la continuidad del servicio sin sujeción al carácter intempestivo y arbitrario. 2. La oportunidad de la prestación de los servicios y tecnologías, aunque no se requieran con necesidad. 3. Prescindir de las limitaciones e indefiniciones de lo que se debe entender por tecnología o servicios de salud,
4. Agotar todas las posibilidades de tratamiento para la superación de la enfermedad. 5. No exigir ninguna autorización administrativa cuando se trate de la atención de urgencia, con lo cual se replica el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, pretendiendo superar el denominado paseo de la muerte y tecnologías que no correspondan a las limitaciones taxativas del legislador. En cuanto a la expresión e inclusiones, en materia de servicios y tecnologías, artículo 12, se precisó que refiere a los criterios de exclusión, por cuanto lo que debe discutirse es lo que no hace parte del acceso al derecho. En esta medida, la zona gris tiende a diluirse, dado que el sistema avanza hacia un por de exclusiones. Por último, se aclaró que el listado de obligaciones del Estado y de los derechos y deberes de los pacientes tienen un carácter enunciativo. Ha de señalarse que dentro de un sistema jurídico no todas las normas tienen la misma jerarquía. Después de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario se encuentran distintas clases de leyes, presentándose cierto grado de sujeción que tiende a la materia regulada y al procedimiento de aprobación. Así, las leyes estatutarias y orgánicas sirven de parámetro a la ley ordinaria. La reserva de ley no es un asunto que obedezca al capítulo de la autoridad estatal, sino que su expedición obedece a los asuntos que por su naturaleza debe desarrollar. Tratándose de la regulación de derechos fundamentales, se impone con mayor razón la expedición de otras leyes, como las ordinarias, que respondan a los principios democrático, participativo y pluralista, es decir, a un proceso de discusión pública al interior del Congreso de la República, en el cual los distintos actores tengan oportunidad de expresarse activa y propositivamente, lo cual no descarta que el gobierno ejerza la potestad reglamentaria como atribución permanente para la cumplida ejecución de la ley. Ahora bien, la legislación estatutaria tiene un ámbito específico, como es el de garantizar los contenidos esenciales del derecho. Si bien la ley expedida se ocupa de ello, no se aprecia que haya agotado todos y cada uno de los elementos que comprometen la existencia del derecho. Incluso algunas de sus disposiciones replican la Constitución, otras se encuentran recogidas en la legislación. Igualmente, hacen parte de instrumentos internacionales o fueron prescritas por el Tribunal Constitucional. También existen otras materias que son reserva de ley orgánica y ordinaria, como la que conciernen al modelo del sistema de salud, la buena gobernanza, la erradicación de la intermediación, la sostenibilidad financiera, la proscripción de la corrupción y la superación de la ineficiencia administrativa, asuntos que de una u otra manera campean en el sistema de salud y ameritan su oportuna y seria atención. Cuando se está ante la aprobación de una ley estatutaria que establezca nuevos parámetros normativos, se genera en principio el ajustar el resto del ordenamiento jurídico, haciendo una relectura legal y reglamentaria conforme al nuevo parámetro, salvo que la normatividad expedida no hubiera hecho más que replicar lo ya reconocido por la legislación. En el caso de la normatividad estatutaria expedida, reconoce expresamente que ciertas materias deben desarrollarse por ley ordinaria. Así, el artículo 9 preceptúa que el legislador creará mecanismos para identificar políticas de otros sectores que tienen impacto en los resultados en salud y determinará los procesos para que las autoridades participen en la toma de decisiones. Por su parte, el artículo 10 indica que los efectos del cumplimiento de los deberes de las personas solo podrán ser determinados por el legislador. A su vez,
El artículo 15 expresa que los servicios o tecnologías que cumplen con determinados criterios serán explícitamente excluidos por el Ministerio de Salud o la autoridad que establezca la ley ordinaria, y que para ampliar progresivamente los beneficios, el legislador ordinario fijará los mecanismos técnico, científico y público, colectivo, participativo y transparente. Ahora entro al campo de la simbología del derecho. Uno de los asuntos cardinales de la sociología jurídica es la eficacia del derecho. En el texto titulado La eficacia simbólica del derecho, se pregunta por qué en Colombia hay tanto derecho y, ante todo, que no se cumple. Rememora varias respuestas, como el que su función es no ser cumplida sin legitimar a los gobernantes, por lo que es necesario aportarle al derecho como herramienta de cambio social para hacer realidad el sueño de una sociedad más justa. La eficacia simbólica puede ser empleada tanto para la defensa como para la crítica del poder, donde los actores sociales pueden incidir, incluso transformar las estructuras de dominación. Las reformas legales, parciales o insuficientes, pueden constituir un remedio contra la rebeldía, pero a la vez ser motor de resistencia que lleve a las personas a protestar ante las promesas incumplidas del derecho. La hipótesis central del libro que recojo es la siguiente: el derecho es ante todo un lenguaje con el que se hacen cosas, pero no todo lo que se dice querer hacer se hace. Más aún, los casos que el derecho dice querer hacer son solo una parte, no siempre la más importante de las cosas que el derecho realmente hace. Para evitar ser prisionero de la propia retórica, se precisa construir una teoría propia del derecho que tenga en cuenta las prácticas y las realidades jurídicas del país, para así poder establecer los conceptos claves de la teoría jurídica, como son la validez, la eficacia, el pluralismo, la soberanía popular y los derechos. Entonces, señoras y señores, nos corresponde ser más humildes ante la complejidad de los hechos, quitarnos la venda que nos impide mirar más allá y perfeccionar nuestros modelos de investigación empírica, para así suplir de manera más adecuada y oportuna las necesidades insatisfechas en salud que reclaman insistentemente los colombianos. Las políticas públicas ineficaces. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el adecuado funcionamiento y los buenos resultados de las reformas legales dependen de que éstas se encuentren soportadas en estudios empíricos y de juiciosas reflexiones, sobre lo cual es el mejor curso de acción. Ha recalcado 3 condiciones básicas que debe observar toda política pública. Esto está en la sentencia C-351 de 2013. La primera es que exista efectivamente, es decir, parte de un programa de acción estructurado que permita a la autoridad responsable adoptar las medidas adecuadas y necesarias a que hubiere lugar. Una segunda condición es que tenga como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho. No puede tratarse de una política pública simbólica o formal. La misión del Estado no se reduce a expedir normas que reconozcan en el papel que se es titular de derechos. Por el contrario, la racionalidad mínima manda que estén seguidas de acciones reales, dirigidas a facilitar el disfrute y el ejercicio cabal de los derechos. Se flagela la Constitución cuando, existiendo un plan de acción, se constata que solo está escrito y no ha sido iniciada su ejecución, o aunque se está implementando, resulta evidentemente inane, bien porque no es sensible a las verdaderas angustias poblacionales o porque su ejecución se ha diferido indefinidamente. La última condición está dada en que los procesos de decisión, elaboración
implementación y evaluación de la política pública habrán de permitir una efectiva participación democrática en todas las etapas de elaboración. Es inaceptable que los espacios de participación se limiten a prever una intervención trivial. Neoconstitucionalismo. La intervención judicial en las políticas públicas se torna forzosa cuando éstas no resultan efectivas o las promesas normativas son incumplidas por circunstancias de orden estructural y ofensas recurrentes a los derechos fundamentales. Hoy también es un imperativo impedir que las decisiones de los tribunales constitucionales se queden en la simbología del derecho para así sortear la inejecución de sus órdenes. Además del cambio en las percepciones y concepciones de los asociados, es forzoso cristalizar las órdenes judiciales desde la vida en sociedad como evoluciones tangibles en la conducta de quienes compromete y bajo estrategias que acarreen resultados encaminados a producir verdaderas transformaciones sociales. Este no es un asunto extraño en otros países que también registran casos estructurales de violaciones generalizadas de derechos. El Tribunal Supremo de la India se ha ocupado de problemas sociales como el hambre y el analfabetismo, creando comisiones judiciales asesoras que supervisan el cumplimiento. La Corte de Sudáfrica se ha constituido en un foro para promover el derecho a la vivienda y a la salud, obligando al Estado a tomar acciones contra el legado económico y social del apartheid. En países como Brasil y Costa Rica, la intervención de los tribunales ha sido decisiva para que se provean servicios de salud, criterios de superación de las fallas estructurales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reclamado del Gobierno la demostración de cómo ha alcanzado soluciones duraderas respecto, al menos, de los siguientes ejes relacionados. 1. Corrección de las causas estructurales que motivaron la decisión judicial. 2. Participación oportuna, significativa y efectiva de la población en la adopción de las determinaciones estatales que les afectan. 3. Obtención del goce efectivo del derecho por un alto porcentaje de personas a partir de las políticas públicas. Y D. Consecución de las condiciones necesarias para mantener el resultado y avanzar sosteniblemente. Algunos problemas generales del sistema de salud. Atendiendo la dispersión normativa, es urgente contar con una depuración, unificación y compilación de la legislación de salud en un estatuto único, lo cual repercutiría favorablemente en su comprensión. Todas las personas deben tener acceso a los servicios de salud sin verse empobrecidos al pagar por ellos. La cobertura universal, junto con el pleno acceso a servicios de salud y de calidad, no puede alcanzarse sin los datos objetivos que proporcionan las investigaciones y los estudios de campo. La creciente presión de los costes de la atención de la salud, atendiendo la innovación de las tecnologías médicas y los fármacos, el aumento de la demanda de los pacientes, las evoluciones epidemiológicas, los cambios demográficos, las desigualdades sanitarias y la globalización del mercado de cuidados de la salud constituyen desafíos para la política nacional orientada a extender la cobertura. Debe entenderse que la salud compromete un concepto amplio de vivir lo más saludablemente posible. Estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios, acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias, suministro de alimentos sanos, nutrición, vivienda, condiciones sanas en el trabajo, medio ambiente, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la sexual y reproductiva, dificultades en la sala de seguimiento. A 6 años de haberse proferido la sentencia T
760, la Sala ha venido efectuando el seguimiento bajo una perspectiva constructivista, facilitando las oportunidades para que los entes responsables de las políticas públicas cumplan a cabalidad las órdenes generales proferidas. Ha enfrentado inconvenientes en la implementación de las políticas públicas en salud, dada la complejidad de acciones y actores interrelacionados que generan una serie de conflictos y disposición de intereses que obstaculizan el cabal desarrollo de sus funciones. La documentación copiosa, la tecnicidad de la información, la ausencia de concreción en los informes, la expedición de múltiples resoluciones sin concreción material, la inactividad de determinadas instituciones, la ineficiencia de ciertos órganos, la no respuesta oportuna y sustancial a los requerimientos, entre otros, son adversidades que han dificultado la labor de la Sala y que se han venido superando paulatinamente con un papel más activo de la Corte, riguroso en su control y adyacente a la comunidad. Haberes de la Sala de Seguimiento. El papel de la Sala ha sido el requerido para avanzar gradualmente en el goce efectivo del derecho a la salud. Su gestión ha implicado diversas etapas que comprenden la documentación, la comunicación, el conocimiento, la valoración y las decisiones de cumplimiento, los grupos de seguimiento, los peritos constitucionales voluntarios, las sesiones técnicas y las audiencias públicas han resultado significativas para avanzar progresivamente en la superación de los obstáculos al goce efectivo del derecho a la salud. La constancia en el seguimiento de la Sala ha provocado algunas respuestas positivas directas, así como la expedición de actos administrativos que se constituyen al menos en un cumplimiento formal, mientras se implementan alternativas de soluciones sustanciales y los conflictos que atraviesa el sistema de salud. En materia de unificación del POS para menores de edad, orden 21, dado que el Gobierno haya dispuesto su aplicación solo hasta los 12 años, se ordenó por auto 342A de 2009 que fuera hasta los 18 años, acuerdo 11 de 2010, además de disponer en el auto 262 de 2012 la equiparación de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, resolución 4480 del año 2012. Respecto a la unificación gradual y sostenible de los planes de beneficios, orden 22, la labor de la Sala promovió que se reconociera para mayores de 60 años, acuerdo 27 de 2011. Con ocasión del auto 255 de 2011, se extendió a la población entre 18 y 59 años, acuerdo 32 de 2012. Finalmente, en el auto 261 de 2012, se dispuso la equiparación de la UPC de ambos regímenes, resolución 4480 de 2012. En relación con los sistemas de recobros de los regímenes contributivo y subsidiado, orden 27, el auto 263 de 2012 impuso su rediseño que se llevó a cabo con las resoluciones 458, 5073 y 5395 de 2013. En cuanto a la actualización del POS, órdenes 17 y 18, se ha logrado la revisión y aclaración permanente de los planes de beneficios que de antaño no se actualizaban mediante los acuerdos 3 y 8 de 2009 y 28 y 29 de 2011 y la resolución 5521 de 2013. En lo concerniente al registro de negación de servicios, orden 19, se expidió la resolución 163 de 2011. Más adelante, en el auto 043 de 2012, fomentó la aprobación de una nueva resolución 744 de 2012. El ranking de desempeño de las UPC, de las EPS, orden 20, pudo obtenerse a través de los autos 260 de 2012 y 249 de 2013, que dispusieron su expedición para los años 2012 y 2013. Por último, sobre la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y Desempeños de las EPS, orden 28,
el auto 264 de 2012 llevó a proferir la resolución 4343 de 2012 que unifica los lineamientos para su diseño. Incidencia de la ley estatutaria en la sentencia T-760. Bajo una lectura global, puede afirmarse en principio una incidencia formal y parcial sobre algunas de las órdenes generales, artículos como el 8º, integralidad, 12, participación, 14, prohibición de negación de servicios, 15, prestaciones y 24, disponibilidad de servicios en zonas marginales de la ley estatutaria, tienen implicaciones sobre las órdenes 16, 17 y 29 en materia de acceso, actualización integral de los planes de beneficios y universalización. El artículo 19, sobre políticas de información en salud, repercute en las órdenes 19 y 20 sobre informes de negación de servicios y ranking de EPS e IPS. Igualmente, el artículo 10, Carta de Derechos y Deberes, tiene efectos en la orden número 28. Por tanto, es claro que la ley estatutaria en salud es un paso importante, pero no se muestra por sí mismo suficiente y profunda para superar todas y cada una de las órdenes generales de que trata la sentencia T-760, ni las deficiencias que presenta el sistema de salud. Revitalización del seguimiento en salud. Hoy más que nunca, la Sala de Seguimiento reafirma su compromiso y voluntad para avanzar oportuna y significativamente en la ejecución plena de las órdenes generales. Como custodia de la salud, ha desarrollado un plan estratégico de resultado con plazos determinados y la adopción de medidas profundas que buscan avanzar con mayor prontitud y certeza en la superación definitiva de los móviles que llevaron a proferir dicha decisión. Partiendo del principio general de tomar en serio el goce efectivo del derecho a la salud, la Sala, habiendo superado las fases previas en la implementación de las políticas públicas, ha empezado un nuevo jalonamiento compuesto de dos fases. La primera busca contar con parámetros de proceso y de resultado, soportarse con mayor ahínco en los grupos de seguimiento y peritos constitucionales voluntarios, empoderar a la gente usuaria del servicio de salud y emplear facultades oficiosas del juez constitucional para disponer de estudios empíricos y de juiciosas reflexiones sobre el mejor curso de acción. La segunda pretende guiar la salud hacia una mejor gobernanza, proveer medidas alternativas como las restaurativas y las coercitivas, proferir autos que muestren avances u obstáculos sobre las órdenes individuales, examinar la problemática general bajo las decisiones globales y requerir un papel más oportuno y diligente de la Procuraduría y la Fiscalía, toda vez que la Defensoría y la Contraloría han cumplido un rol más propositivo, la acción de tutela y el juez. El único mecanismo efectivo que han encontrado los pacientes para poder canalizar su insatisfacción ante la frustración y angustia que genera verse disminuido por una enfermedad y saber que existe posibilidad de mejoría, pero que le es negada, ha sido la acción de tutela. Los demás medios dispuestos por el regulador han resultado infructuosos y de ahí que este mecanismo de uso excepcional esté siempre presente como instrumento expedito para restablecer los derechos conculcados. El recurso de amparo se ha constituido en el mecanismo en que la mayoría de los colombianos han depositado su confianza como esperanza de vida. Los más desvalidos o en situación de vulnerabilidad son quienes mayormente se han visto favorecidos, como puede verificarlo cualquier lector desprevenido de la jurisprudencia constitucional en estos más de 20 años de funcionamiento de la Corte Constitucional. La garantía del derecho a la salud se ha otorgado a toda persona residente en Colombia, particularmente a quienes por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, abandonando todo criterio de discriminación o exclusión social y persiguiendo corregir con medidas redistributivas
las situaciones de grave desigualdad e inequidad existentes en nuestra sociedad. Ello ha acontecido con mayor ahínco respecto de quienes padecen enfermedades catastróficas o ruinosas, los discapacitados, los desempleados, los habitantes de la calle, los niños, las niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas y cabezas de familia, los adultos mayores, los indígenas, las comunidades negras, las parejas del mismo sexo, las personas privadas de la libertad, los pensionados, entre otros. Frente al déficit de protección del derecho a la salud en Colombia, la intervención excepcional del juez de tutela se encuentra autorizada por la lesión de su contenido esencial. Su injerencia ha de ser cautelosa, consultando la gravedad de la situación y apreciando las posibilidades económicas de solución en el marco de la sostenibilidad financiera, siempre bajo los principios superiores de la vida, la dignidad humana, la igualdad y la justicia social, a la luz del texto constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si bien deben considerarse los argumentos financieros, no puede llegar hasta el punto de justificar negarse a prestar oportuna y eficientemente los servicios de salud, sin necesidad de tener que acudir a la acción de tutela, cuando la vida de los colombianos así lo requiera, ante su amenazada vulneración. De lo contrario, se desconocería el principio de primacía de los derechos inalienables del ser humano previsto en el artículo 5 de la Carta Política. En un Estado social de derecho que se predica humanista y solidario como el colombiano, resulta impensable la posibilidad de poder restringir la procedencia de esta valiosa herramienta. Ninguna reforma o reglamentación debe hacerse a la acción de tutela porque ante fallas estructurales en la regulación de la política pública de salud, la solución no debe orientarse en coartar el uso de este mecanismo, sino de la superación profunda y definitiva de las causas que la originan. La función de los órganos judiciales no es la de suplantar las atribuciones constitucionalmente asignadas a las demás ramas del poder público. No obstante, la deferencia del juez constitucional al debate democrático y al regulador de la política pública no puede justificar que desconozcan el deber de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, no porque así lo quiera la Corte, sino porque lo impone el Estatuto Fundamental y los tratados internacionales de derechos humanos. El diseño y configuración del sector de la salud debe abandonar toda perspectiva económica al gravitar sobre la garantía de un derecho vital para la humanidad. La eficiencia en la prestación del servicio de salud no puede depender de criterios de provecho económico o de simple utilidad, sino que ha de interpretarse en armonía con los principios de solidaridad y universalidad en orden a abandonar todo concepto de mercado de la salud. Así las cosas, es imprescindible en la relación Estado y comunidad la mejora de la gobernanza para hacerlo adecuado y así generar confianza en el conglomerado social. La legitimidad de las políticas públicas en salud debe acompañarse de trámites y decisiones diáfanas, partiendo de la concientización sobre la problemática real que aqueja al sistema de salud, para así generar respuestas profundas y no paliativas que superen definitivamente la constante amenaza que se cierne sobre este derecho fundamental. Reflexiones finales. La gente sigue descontenta porque los servicios de salud no resultan acordes con sus expectativas. Reclaman de forma vehemente una renovación profunda del sistema sanitario en Colombia, puesto que no está funcionando tan bien como podría y debería hacerlo, para proporcionar niveles de vida sanos que satisfagan la demanda y las necesidades de un mundo en permanente transformación, sin desconocer los esfuerzos del gobierno por avanzar en la superación de dificultades tan profundas como la que padece la población en materia de goce efectivo del derecho a la salud. Lo cierto es que todavía se muestran débiles respecto a la magnitud de los problemas estructurales que aquejan al sistema.
Una verdadera política pública involucra el cumplimiento de obligaciones de respeto y garantía a los derechos humanos. La simple expedición de normas legales o de actos administrativos, la ejecución parcial de políticas públicas y la mera demostración de ajustes presupuestales no constituyen en modo alguno un motivo suficiente o una razón determinante para dar por superada la falla estructural. La nueva fase en que está incursa la Sala concierne a la valoración de los efectos materiales de la política pública, ahora también teniendo en cuenta el marco de la ley estatutaria expedida. Es patente la carencia de estudios empíricos de la actividad gubernamental en orden a que la Sala pueda mejorar la comprensión de los resultados de las acciones desarrolladas. De ahí que para la superación de las fallas estructurales deben evidenciarse: 1. Transformaciones en el funcionamiento del sector salud. 2. Alcance del goce efectivo del derecho por un alto porcentaje de la población. 3. Consecución de las condiciones para mantener el resultado y avanzar sosteniblemente. Y 4. Adopción de soluciones coherentes y duraderas. Los usuarios del servicio de salud y la comunidad en general deben tener la tranquilidad que la acción de tutela está más viva que nunca, como una herramienta a su disposición cuando consideren amenazado o violado su derecho a vivir lo más saludablemente posible. La Sala no dejará de lado la marcha firme y constante para hacer cumplir con oportunidad y eficacia los mandatos superiores y del orden internacional de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional continúa el curso de ejecución de la sentencia T-760 hasta que se vislumbre la superación real de los obstáculos que la motivaron. Debe enfatizar que la Corte no está para ser un juez cómplice de quienes se apartan de los postulados constitucionales, sino que su papel está en ser un juez vigilante de la salud efectiva. Lo afirmo sin mayores ambajes: es hora, sin más largas esperas, que el país cuente con una política pública en salud seria, profunda, estable, integral y cuidadosamente diseñada e implementada, lo cual exige la adopción de medidas legislativas, reglamentarias y de control que deben estar precedidas de un diálogo público, donde la participación de la ciudadanía y de la comunidad médica, de los hospitales y las clínicas, entre otros, resulta de vital importancia. Qué peligroso resulta que nos estemos aproximando al concepto de víctima en salud. No debe olvidarse que uno de los mejores termómetros para medir la función social del Estado es la garantía del disfrute del nivel más alta de salud posible. Señoras y señores, con la esperanza de poder acercarnos en un futuro próximo al bienestar de la salud para todos los colombianos, he dejado sentadas algunas reflexiones que espero sirvan de insumo para continuar avanzando en la superación de unas dificultades tan profundas como las que han ocupado la atención de este auditorio. A ustedes muchas gracias por escucharme.